primera reunión convocada por el presidente Piñera para llegar a un acuerdo con la oposición y el oficialismo y así poder avanzar en resolver de la mejor manera y enfrentar esta pandemia tan dura que está viviendo todo el mundo, incluyéndonos a nosotros. Para hablar los detalles de ese acuerdo, qué es lo que se necesita, cómo avanza, estamos junto a tres presidentes de partido. Estamos junto a Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática. ¿Cómo estás, Catalina? Hola, muy bien, Bárbara, ¿y tú? Bien, muchas gracias por estar aquí. También estamos junto a Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista. Bienvenido, ¿cómo está? Bárbara, ¿cómo le ha ido? Y junto a Hernán Larraín, presidente de Evópolis. ¿Cómo está, Hernán? Muy bien, Bárbara. Gracias por la invitación. Bueno, ya comenzaron, se dieron un plazo de 2 semanas. ¿Qué les parece? Partamos con eso. ¿Les parece que 2 semanas es un plazo razonable, considerando que la situación es bastante crítica, sanitariamente podría empeorar, y bueno, y lo que tiene que ver con la economía también está bastante complejo? ¿Quién quisiera partir? Catalina. Sí, a ver, primero yo dejaría de hablar de acuerdo y comenzaría a hablar del inicio de un diálogo. Entiendo que hubo ya una primera reunión de nuestros representantes de las comisiones de Hacienda, allí se habló de un plan de emergencia para la reactivación y creo que es bueno acotar las expectativas. Aquí lo que se está debatiendo son los ejes económicos para abordar medidas urgentes para salir de la crisis, el fortalecimiento del ingreso de las familias chilenas, la protección del empleo y también un nuevo marco fiscal. Y yo espero que ojalá en menos de 2 semanas pueda darse un debate que sí considere a todos los actores, que se dé sin exclusiones, que considere también al mundo social en un trabajo prelegislativo que luego pueda transformarse en ley si es que así se permite, digamos, seguir avanzando en el Congreso Nacional, pero que eso dé pie a un debate abierto donde todas las visiones estén consideradas y donde realmente podamos poner el objetivo por delante, que es garantizar el aumento del ingreso para las familias y tomar medidas urgentes en medio de una crisis alimentaria que ha cambiado radicalmente las condiciones del país. ¿Qué le parece ese plazo de 2 semanas? A ver, yo creo que ojalá se llegue en mucho menos a un diálogo con algunas conclusiones. Nosotros incluso en la reunión que tuvimos con ambos ministros, bueno, con los ministros, le planteábamos que mientras más eficiencia tengamos a la hora de generar estos debates, iniciar estos diálogos, es un diálogo que a mi juicio se tardó 2 meses en llegar y yo espero que esa disposición que se ha expresado en lo retórico también se exprese en una voluntad del gobierno de abrirse a otras propuestas, abrirse a la revisión también de lo sanitario, que hasta ahora yo no veo esa disposición, para que realmente podamos poner por delante los intereses de las familias en Chile. Ojalá sea en menos de 2 semanas, pero ojalá también ese diálogo los considere a todos y a todas. Álvaro. Bueno, yo creo que hay que implementar este diálogo con un sentido de urgencia. Es un diálogo de urgencia para enfrentar la emergencia, porque efectivamente la situación que estamos viviendo es dramática. Nosotros hemos hecho un diagnóstico crítico, hemos planteado un diagnóstico crítico respecto de las medidas que ha adoptado el gobierno, tanto en materia sanitaria como en materia social. Pero aquí lo importante es cómo se establece un entendimiento básico, como lo hemos señalado, en 3 aspectos. En primer lugar, la protección social. ¿Cómo garantizamos que los trabajadores y las trabajadoras que van a haber visto mermados sus ingresos, o incluso que van a estar privados de ingresos, pueden cumplir con las medidas sanitarias para poder mantenerse en sus casas? Y eso implica proteger el ingreso de la familia. En segundo lugar, la reactivación económica, porque esta situación va a golpear a nuestra economía. Ya hemos visto el IMASEC de abril, 14,1% negativo, sin duda que es una muy mala señal y da cuenta que lo que viene en mayo probablemente va a ser peor. Entonces, ahí se requiere una política que permita minimizar el impacto de la crisis y, cuando la hayamos superado, la crisis sanitaria, poder recuperarnos con mayor fuerza. Y en tercer lugar, el marco fiscal. Esto que es algo muy simple. ¿Cuál es la magnitud del esfuerzo que va a hacer el Estado para proteger a las personas? Nosotros creemos que hay un espacio para crecer, que efectivamente Chile tiene ahorros, Chile tiene capacidad de endeudamiento y por tanto se debe hacer un esfuerzo mayor, porque si hoy día no se comprometen esos recursos para proteger a la familia, después ya va a ser tarde. La recuperación va a ser más costosa si es que hoy día no se hace el esfuerzo mayor para minimizar el impacto social de esta situación tan dramática. Y en ese sentido le repito también la pregunta, ¿qué le parece que se hayan puesto un plazo de 2 semanas? ¿Es suficiente, extendido? ¿Cómo lo ve? Mientras antes mejor, pero al mismo tiempo tiene que ser un acuerdo sustantivo, es decir, que permita enfrentar esta crisis con el nivel de esfuerzo que se requiere, porque estamos hablando de la crisis sanitaria más importante de nuestra historia, que está teniendo un impacto económico muy superior a recesiones que, por otras razones, se habían generado en nuestro país en el pasado. Por tanto, esto sin duda que implicar un esfuerzo de magnitudes de los cuales no hemos tenido
probablemente recuerdo, por lo menos en las últimas décadas. Así que aquí lo importante es tener una voluntad constructiva. Nosotros tenemos sin duda un diagnóstico crítico con cómo se han hecho las cosas, pero lo importante es tener una actitud constructiva, porque este es un desafío de país, y esa es nuestra voluntad. Poder contribuir, esperamos que el gobierno rectifique en aquellas decisiones que a veces se han desarrollado sin la celeridad que se requiere. ¿Cómo lo ven ustedes, Hernán? Bueno, para empezar, estamos de acuerdo que enfrentamos una emergencia para la cual no estábamos preparados, que está teniendo efectos en temas de salud y también en temas económicos y sociales que son brutales. Efectivamente, como decía Álvaro, la información del IMASEC hoy día es histórica respecto de la propia medición. Y mayo puede ser peor. Por lo tanto, tenemos que dialogar, tenemos que generar un paquete de medidas de shock para poder ayudar a las familias, para ayudar a los trabajadores, los ingresos. Aquí van a haber muchas empresas que no van a poder enfrentar esta realidad y por lo tanto vamos a tener que ponernos de acuerdo rápido, pero al mismo tiempo con políticas públicas sustantivas. Por eso creo que es importante que junto con el diálogo que se está dando a nivel de partidos, que es muy importante como señal, debe haber un diálogo también de técnicos, porque los instrumentos que tenemos que definir tienen que ser muy sustentables, no nos podemos equivocar. Tenemos que ir con ayudas a personas en el corto plazo y tenemos que ser muy efectivos. Hay una voluntad, y así lo vi yo el día viernes, de colaborar, de entender de que todos tenemos una responsabilidad. Hay varias propuestas técnicas sobre la mesa y ellas son muy importantes porque generan también un marco de entendimiento. Los tres pilares que comentaba Álvaro son compartidos. Debe haber aquí protección social, debe haber aquí reactivación económica y también un pacto fiscal. Esas son las tres cuestiones que tenemos que construir juntos y tener un sentido de responsabilidad, básicamente a la altura de las circunstancias que son sin duda excepcionales. ¿Y comparte también el sentido de urgencia que se está implementando? ¿O debería ser más rápido? No, comparto que esto debiera ser cuanto antes, pero es tan sensible, es tan importante y es tan complejo, muchos de los instrumentos que vamos a tener que acordar, que es importante hacerlo bien, porque una vez que diseñemos estos instrumentos y estos acuerdos, vamos a tener que entrar con mucha fuerza y con mucha rapidez a poder ejecutarlos, particularmente los que se refieren a transferencias económicas en el corto plazo, pero a continuación los instrumentos que vamos a tener que tener, por ejemplo, en materia de reactivación económica, cómo vamos a potenciar la inversión, cómo vamos a permitir que alguna serie de empresas puedan subsistir. Reconversión, porque van a haber sectores que producto de la pandemia van a quedar realmente en situación muy compleja y hay que ser audaces, hay que pensar fuera de la caja y consensuar cosas que sean potentes. De hecho, sin ir más lejos, el Centro de Estudio Horizontal, que trabaja junto a Evópolis, hizo una propuesta de contenido. Hay una serie de economistas de oposición que también han hecho lo suyo, universidades, y creo yo que todos están contribuyendo a que podamos dibujar cuanto antes este acuerdo y este conjunto de acciones. Hernán nombró los técnicos, eso también ha generado algún debate respecto a qué rol deberían tener. ¿Cuál creen ustedes que debería ser? ¿Cuánto o qué tan profunda su participación? Catalina. Fue uno de los temas que fue debatido a la hora de cómo se enfrenta este diálogo. Y esto no tiene que ver con que técnicos sí o técnicos no, todos estamos de acuerdo en que evidentemente cualquier diálogo político y su implementación implica también una conversación técnica en lo sucesivo, pero lo que nos preocupa es que realmente exista una voluntad de un cambio de foco, un cambio de estrategia a la hora de abordar la crisis, tanto en lo económico como en lo sanitario. Y ese diálogo político es el diálogo que esperamos se abra en el Congreso Nacional con nuestros parlamentarios, además delegados para ello, y creo que es el paso previo a cualquier discusión técnica respecto de cuáles son los instrumentos que luego se implementan, y es lo que ha hecho falta. La crítica que le ha hecho, y que yo siento que se ha hecho un poco de forma transversal de parte de distintos sectores, es que vemos un gobierno que no escucha, un gobierno que mantiene la puerta cerrada, un gobierno que convoca una mesa social, pero en realidad convoca expertos, pero en realidad no le hace tanto caso, un gobierno que ha costado mucho penetrar a la hora de buscar incidir en las políticas sanitarias y económicas, pese a que hay propuestas sobre la mesa. La oposición viene presentando ya hace meses la idea de la renta básica de emergencia, también el postnatal de emergencia, la suspensión la prohibición del cobro, suspensión de servicios básicos, entre tantas otras medidas que apuntan directamente a aumentar el ingreso de las familias por un lado y a reducir los costos de vida por otro, buscando que
la pandemia finalmente, los costos de la pandemia no se lo lleven las familias de trabajadores y trabajadoras y que el Estado cumpla ahí un rol activo. Y creo que lamentablemente nos hemos encontrado con una puerta cerrada. Entonces, uno lo primero que espera es que haya una disposición real al diálogo, que ese diálogo sea amplio, no con las características restringidas que hoy día ha tenido, y que realmente haya una disposición política del gobierno para avanzar. Luego se verá el trabajo que los técnicos puedan aportar, la asesoría parlamentaria que nuestros representantes puedan tener, pero hoy día es necesario que exista esa apertura y yo espero muy sinceramente que el gobierno se abra a esa posibilidad y que realmente podamos construir una nueva gobernanza en materia sanitaria que haga frente a la situación de crisis que hoy día vive el país. Queremos invitar a todos quienes nos estén viendo a que nos escriban, estamos completamente en vivo para que puedan mandar sus preguntas, comentarios en la caja que está abajo en el chat. Tenemos un comentario de Marcela Vallejos, ella dice, creo que acá se necesita una asesoría neutra, economistas extranjeros. Acá se politizó todos los temas. ¿Está de acuerdo, Álvaro? ¿Mucha política? ¿Está bien? ¿Está mal? Si uno consulta a los economistas en el mundo, tampoco se han puesto de acuerdo. En el mundo, porque yo creo que una falacia es creer que la tecnocracia puede reemplazar la política. Ahora, la política, la buena política, requiere, obviamente, del apoyo de los técnicos. Y por eso nosotros creemos que aquí hay que establecer cuál es la prioridad política. La prioridad es proteger a las personas. Porque si las personas cuentan con herramientas para poder cumplir con las medidas sanitarias, eso va a permitir que superemos más rápido esta crisis. Por el contrario, si las personas no pueden cumplir con esas medidas sanitarias, y se dice, bueno, que aquí la economía tiene que seguir funcionando, bueno, la gente va a salir igual a la calle, se van a enfermar más personas, y producto que se van a enfermar más personas, se va a dilatar más el tiempo en el cual vamos a estar afectados por esta crisis. La consecuencia va a ser que la crisis económica va a ser más grave. Entonces, aquí está relacionado lo social, lo sanitario y lo económico. Creer que uno puede establecer una separación, creo que es un absurdo. Al contrario, si lo hacemos bien en materia social, lo vamos a poder hacer muy bien en materia sanitaria. Y si lo hacemos muy bien en materia sanitaria, eso tendrá un impacto económico mejor. Entonces creo que eso es parte del debate. Ahora, obviamente, que nosotros vamos a consultar a los expertos y profesionales del mundo progresista, y también tendrán que dar su opinión los expertos y profesionales del mundo conservador. Pero esta es una decisión que se adopta sobre la base de una prioridad política, en el buen sentido. Y nuestra prioridad es cómo protegemos a las personas de mejor manera, cómo les damos las herramientas para que puedan enfrentar de mejor forma esta situación tan dramática. Porque si así lo hacemos, reitero, vamos a superar esta crisis en menor tiempo y, lo más importante, la recuperación posterior de nuestra economía, con todo el impacto social que eso implica, va a ser más rápida. Pensando en esa prioridad, ¿qué tan relevante era acotar lo más posible las materias que se van a tratar en estas conversaciones? Porque si agregamos temas como, por ejemplo, pensiones, quizá podría extenderse por un tiempo bastante más largo de 2 semanas. Bueno, el sentido básico de acotar los temas fue el sentido de urgencia. Porque si empezamos a hablar de todos los problemas que tiene Chile, que podría haber sido también una alternativa válida, pero habríamos estado meses conversando. Aquí es un diálogo de urgencia para enfrentar la emergencia. Y este diálogo tiene que generar un plan para la emergencia y la reactivación, acotado a los 3 objetivos que se han planteado, porque en caso contrario vamos a llegar tarde. La ayuda ya está llegando tarde. Este diálogo ya se está desarrollando de manera tardía. La gente hoy día lo está pasando muy mal. Y la implementación de la iniciativa ha sido más lenta por distintas razones. Entonces, por tanto, tenemos que actuar con mayor celeridad. Y nuestra voluntad es una voluntad constructiva. Entre todos tenemos que contribuir. Yo lo he señalado claramente aquí, de lo que se trata de hacer un esfuerzo como país. Y por eso creo que tenemos que todos generar, digamos, la solidaridad necesaria, la colaboración para estar a la altura de lo que representa este desafío. ¿Hernán? A ver, me gustaría hacerme cargo un poco de el rol que ha tenido el gobierno, ¿eh? Y un poco también de las críticas de Catalina. Nadie, ningún país estaba preparado para enfrentar una pandemia de esta naturaleza. No existe hasta ahora, con claridad y certeza, cuál es la mejor estrategia. Hay distintos modelos. El coronavirus es un bicho que ha sido complejo de comprender y por tanto el gobierno se preparó, se anticipó, ha realizado una serie de políticas sanitarias para enfrentarlo, ha cometido errores, por supuesto. ¿Quién no los hubiera cometido en esa posición? Lo importante es identificarlo y corregirlos. Y yo he visto a un gobierno que se ha ido acercando a tener un tono más abierto, más humilde, y yo esperaría de todos lo mismo, porque como decía anoche la ex ministra Castillo de Bachelet, digamos,
no hubiera sido muy distinto que otros hubieran estado en esa posición por la complejidad que implica una pandemia de esta naturaleza. Entonces, un poquito más de humildad, más de colaboración. El gobierno abrió la mesa social COVID, está el colegio médico, están los alcaldes, están los rectores, están las organizaciones de la sociedad civil, está la exministra de Bachelet. Hoy día fue el presidente de la República el que abrió este espacio para construir un acuerdo compartido, abierto. Fueron técnicos transversales, de hecho, un papel del colegio médico, donde está además una economista muy reputada de Revolución Democrática también dentro de eso. Entonces, los técnicos también tienen un rol que jugar, que obviamente es complementario al rol de los políticos, porque finalmente quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones y hacer y tomar y definir criterios son los políticos. Pero creo que tienen que ir de la mano, no son excluyentes, al contrario, son complementarios. Y además, una cosa más, se vienen semanas y meses mucho más complejos. Al principio se nos dijo, esto va a durar 12 semanas. Ese era un poquitito el horizonte, cuando vemos la experiencia de China. Luego se entraba a una normalidad distinta, pero se retornaba un poco. Hoy día sabemos que eso va a tomar meses, hasta que no descubramos la vacuna o tengamos contagio por rebaño, y cosas que son ambas lentas. Entonces, todavía queda mucho por delante. Probablemente van a tener que buscar acuerdos en otras materias más. Y como hemos visto en otros países, por ejemplo Portugal, donde la oposición se autodefine como colaboración, yo creo que todos tenemos que estar en esa tecla y estar a la altura de un tiempo que es absolutamente excepcional y donde las familias, sus ingresos, sus condiciones de vida, son las cuestiones que están al centro. Por lo tanto, actuar con sentido de urgencia y responsabilidad me parece que es lo fundamental. ¿Coinciden en que el gobierno cambió el tono? Y si fuera así, ¿a qué creen que se debió? Perdón, Bárbara, pero antes para responderle también a Hernán y hacerme cargo de un par de cosas. Yo puedo incluso entender de que alguien piense que ningún país estaba preparado, no lo comparto, pero puedo entender que alguien lo piense, pero lo que sí debemos coincidir es que creo que el nivel de arrogancia que este gobierno ha tenido, diciendo que de hecho estamos perfectamente preparados para enfrentar la crisis, como escuchábamos hace 2 meses acá el propio ministro de Salud señalarlo, han sido uno de los principales pecados y deficiencias e imposibilidades a la hora de que realmente tengamos un diálogo abierto. 2 meses se han demorado en iniciar una política de conversaciones con otros sectores políticos. El ejemplo de Portugal lo suelen poner, pero la gracia que tuvo Portugal es que justamente el gobierno desde un inicio se abrió a la generación de una política de Estado. Como lo dijimos desde la oposición desde un comienzo, nosotros vamos a estar disponibles a colaborar, generemos aquí una política de Estado. ¿Qué hizo el gobierno? Cerró la puerta una y otra vez a todas y cada una de las propuestas que presentamos como oposición. Entonces, no solamente le vendimos la falsa expectativa a la gente de que Chile estaba preparado, no solamente el gobierno actuó con suma arrogancia, sino que también se negó a escuchar propuestas que realmente pudieron en su minuto colaborar a que la crisis que hoy día tenemos no haya alcanzado las magnitudes, cuando, por ejemplo, incluso el Colegio Médico le recomendaba la adopción de medidas de cuarentena mucho antes de que el gobierno recién se abriera la posibilidad de tenerlas, que aquí ha sido la tosudez del gobierno la que ha impedido avanzar en medidas concretas, porque, ojo, y eso es otra cosa que yo creo que es bueno poner sobre la mesa. El gobierno no necesita ningún acuerdo nacional para tomar medidas hoy día, como por ejemplo congelar los precios, como por ejemplo declarar cuarentenas y no levantarlas, como hacen en mi región, arriesgando a nuestra gente. El gobierno no necesita ninguna quiesencia, ni firma, ni absolutamente nada de la oposición para actuar hoy, porque por eso le permitimos, por ejemplo, declarar un estado de catástrofe. No se lo permitimos, ellos declaran un estado de catástrofe. Y lamentablemente yo veo un gobierno que después de 2 meses se da cuenta de todos los errores que ha cometido, busca ahora sí conversar con la expectativa de que podamos diluir la culpa entre todos nosotros, sin reconocer los errores de la gestión que han tenido, y yo espero que en esto me equivoque, sin tener una disposición real a hacer un cambio de actitud y un cambio de estrategia. Porque yo no puedo creer que piensen que pueden separar lo económico de lo sanitario y que se nieguen a hacer una revisión de lo sanitario y aplicar una nueva estrategia y una nueva gobernanza en materia sanitaria, cuando se lo hemos dicho todos los actores en distintos tonos. Entonces, creo que muy lamentablemente lo económico, e incluso si allí hay buena disposición para avanzar, y tal como lo decía Álvaro, incluso lo económico va a quedar cojo si realmente en lo sanitario no comprendemos de que son necesarias hoy día las medidas de aislación social, y que más que levantar cuarentena, hoy día necesitamos implementar, por ejemplo, más medidas de aislación, declarar más cuarentena, y para eso necesitamos garantizar que la gente tenga condiciones mínimas de subsistencia. Y por eso estamos tan empecinados en una renta básica de emergencia, por ejemplo, o en disminuir los costos de vida. Y lamentablemente, insisto, el gobierno frente a esa situación, ¿por qué política ha optado? Por una política, por ejemplo, de cajas de alimento que ha sido fuertemente criticada, que alcanza para 15 días, cuando la gente se pregunta, ¿y qué hago después?
Y creo que eso se debe, y las palabras del ministro Mañalich lo reflejan muy bien, a que finalmente tenemos un gobierno que no conoce el Chile en el que gobierna y que se sorprende con la situación de hacinamiento, o se sorprende con que una familia luego no le alcance la caja de alimentos, o se sorprende con el temor de quedarse sin pega, con el temor de tener que quedarse en casa y no tener para comer. Entonces, creo que una de las grandes falencias a la hora de administrar esta crisis no solamente ha sido la tosudez, y con esto cierro, sino que también la falta de conocimiento del gobierno del país que gobierna y de las condiciones reales de vida de su gente, y además que las soluciones buscan enmarcarse en un modelo que ha demostrado ya sus límites, sus falencias, y que ha sido incapaz de entregar seguridad social a las personas. Hoy día creo que el modelo económico es una de las principales vulnerabilidades que el país tiene a la hora de enfrentar adecuadamente esta crisis. Y lamentablemente el gobierno siempre escoge defenderlo y no defender la salud y la vida de su gente. Álvaro. Sí, no, mira, a ver, Hernán hacía referencia a Portugal. Bueno, yo creo que la mayor diferencia entre Chile y Portugal no es la oposición, sino que es el gobierno. Porque Antonio Costa, el primer ministro de Portugal, ha tenido disposición de diálogo permanente. Y efectivamente también la oposición ha contribuido, eso también hay que reconocerlo. Entre el Partido Socialista que gobierna y el Partido Socialdemócrata, que es el principal partido de oposición, han establecido entendimientos sustantivos para enfrentar esta crisis y han tenido mejores resultados que incluso países con un per cápita mayor, o sea, con más plata, por decirlo gráficamente, que Portugal en Europa. Ahora, lo segundo es que nosotros hemos tenido una actitud constructiva. De hecho, todos los proyectos del gobierno para enfrentar la crisis que se han presentado al Congreso Nacional han sido aprobados. Pero eso no obsta que hemos dicho que son insuficientes, que no se han implementado con la celeridad y la fuerza necesaria para proteger a las personas. Yo espero que de este diálogo podamos incluso establecer, esa es la idea, acuerdos más sustantivos en términos de la ayuda para las personas. ¿Qué es lo que tiene que llegar para que la gente esté debidamente protegida? Creo que ese es el principal desafío de este plan para enfrentar la emergencia y para la reactivación, y eso es muy importante. Ahora, también es necesario precisar que la gran mayoría de las iniciativas para enfrentar la crisis ni siquiera requieren cambio legal. Basta con la mera voluntad del gobierno. Es decir, el gobierno cuenta con las herramientas y con la mayor responsabilidad, obviamente, para enfrentar esta crisis. Excepcionalmente, hay iniciativas que requieren cambio legal, que son importantes, no las quiero desmerecer. Y ahí nosotros vamos a continuar con nuestra lógica constructiva. Lo único que le pedimos al gobierno es que esta vez escuche, porque nosotros hace tiempo venimos planteando que la dimensión de la crisis es tal que el esfuerzo tiene que ser mayor. Cuando el ministro Briones anunció los primeros paquetes, nosotros dijimos que íbamos a contribuir a que estos se aprobaran, pero considerábamos que eran insuficientes y que había que hacer un esfuerzo mayor, porque en caso contrario, bueno, las consecuencias sociales van a ser dramáticas. Mira, esta crisis ha reflejado, en primer lugar, la enorme desigualdad de nuestra sociedad, la ha dejado al desnudo. Y si no actuamos con celeridad, vamos a salir de la crisis con un país con más pobreza y con una peor distribución de la riqueza, con más desigualdades. De ahí la importancia de actuar con celeridad, porque cuando la economía se viene abajo, los que tienen capacidades financieras, los que tienen espalda, los que tienen ahorro, pueden enfrentarla sin problema. Pero los que viven del día a día no cuentan con las herramientas necesarias para enfrentar la crisis. Y por tanto, los sectores medios y las clases vulnerables, los sectores vulnerables van a ser los más afectados. De ahí el sentido de urgencia. Ahora yo quiero, en todo caso, valorar que hay una disposición al diálogo de todos los que concurrimos. Y yo espero que tengamos buenos resultados. Tenemos diferencias que cuando acabe, estamos en democracia, pero tenemos que contribuir a un entendimiento sustantivo que nos permita generar este plan para la emergencia y para la reactivación. ¿Y a qué cree que se debe este cambio de tono y el llamado a dialogar después de que ustedes critican que no lo han escuchado en tanto tiempo? Bueno, veamos cuál es el resultado, porque nosotros vamos a hacer propuestas y esperamos ser escuchados. Pero en lo que respecta a nosotros, yo puedo hablar por el Partido Socialista y creo que ha sido la tónica de gran parte de la oposición. La oposición es diversa, pero gran parte de la oposición ha tenido una actitud de, por cierto, ser crítico con el gobierno por la insuficiencia de las medidas, pero no ser un obstáculo, eso es muy importante, para que estas medidas se lleven adelante. No hemos sido un obstáculo para que las medidas se lleven adelante, pero sí hemos planteado que son insuficientes. Y esperamos esta vez ser escuchados. Yo señalé que concurríamos a este diálogo con escepticismo, pero de buena fe, con ánimo constructivo. Lo único que le pedimos al gobierno es que esta vez nos escuche. No solo a nosotros, a los partidos de oposición, que escuche también al mundo social, que escuche la demanda ciudadana. Entendemos, y ahí yo creo que hay que hacer un reconocimiento a lo que dice Hernán, que esta es una crisis de una magnitud impensada, que no había afectado a nuestro país en la historia. Y por tanto hay que estar consciente que es un desafío enorme. Y por tanto yo creo que con mucha humildad tenemos que poner las ideas sobre la mesa y tener voluntad de entendimiento
para estar a la altura de lo que los chilenos nos piden, que la ayuda sea suficiente para que podamos superar esta crisis lo antes posible y en las mejores condiciones. ¿Hernán? No, me parece interesante ver que en esta conversación respecto de la oposición hay dos tonos muy distintos. Yo veo en Catalina Pérez, la presidenta de la Revolución Democrática, gran certeza, conocimiento técnico, una cierta superioridad incluso para poder entender con visión y anticipación todo lo que había que hacer. Muchas gracias, Hernán, muchas gracias. Sí, es admirable. Impresionante. Algo que al Frente Amplio también se le ha dicho tantas veces, digamos, no son mejores, son igual que todos, y son una propuesta, una alternativa. Y creo que hay que actuar con más humildad. Y en eso creo el tono de Álvaro, que es el de muchos otros, que han sido parte de una oposición democrática, que, siendo crítica, por favor, sin concesiones, ha puesto sus puntos, pero ha colaborado. Recordemos que en las últimas semanas, meses, se han aprobado importantes proyectos como el ingreso familiar de emergencia, el bono COVID, la ley de protección al empleo. Se está avanzando con más lentitud, pero está avanzando el tema de los independientes. Todos ellos discutidos en el Congreso. Y por tanto, van a venir muchos más. Pensemos en la ley de presupuesto 2021. Entonces, frente a una pandemia que es realmente disruptiva en su naturaleza, en sus efectos, en la dificultad de anticipar cómo va cambiando dinámicamente su desempeño. Creo que todos debemos mirar más la ciencia, mirar más los expertos, ver la experiencia comparada, buscar colaborar, escucharnos más. Y por lo tanto valoro que el gobierno esté en esta disposición a construir un diálogo que parte efectivamente en el desafío económico y social, pero yo espero que sea un punto de partida para que luego podamos conversar otras cosas. La ley de presupuesto 2021, creo yo, va a ser, de nuevo, un espacio para que nos hagamos preguntas complejas, porque es tan transformador esto en materia social, en materia familiar, en materia de pymes, que vamos a tener que refocalizar, repriorizar. Y tenemos recursos escasos, podemos endeudarnos mucho, pero tiene un límite, porque esa propia deuda significa que para el futuro el país va a quedar en serias dificultades para poder seguir creciendo económicamente y, por tanto, distribuir beneficios sociales y oportunidades. Por tanto, creo que el gobierno, y quiero insistir en eso, Catalina, el gobierno ha cometido errores. Y yo espero que actuemos todos con mayor humildad, que tengamos mayor apertura al diálogo, que sepamos escuchar a los otros, que cada uno cumpla su rol, porque el gobierno tiene la responsabilidad de gobernar y ustedes de ser oposición, pero que estemos a la altura de un hecho inédito y que todavía le queda mucho. Y ojalá podamos acercarnos con respuestas lo más rápido posible para ayudar a las personas. Para eso estamos. ¿Catalina? Sí, le diría a Hernán que no se equivoque, mi tono no es de arrogancia, mi tono es de indignación. Y la verdad es que no puede sino enojarme cómo el gobierno ha enfrentado esto. Y no puede sino enojarme, y voy a profundizar en uno de los argumentos que daba, porque creo que se han empecinado en defender una forma de resolución de este conflicto. La crisis está siendo enfrentada en los marcos de un modelo que ha sido rechazado por la ciudadanía. Y ahí yo siempre lo vinculo además con el proceso del 18 de octubre, creo que no son momentos desconectados, y además con el proceso constituyente que viene. Están buscando enfrentar esta pandemia poniendo por delante la defensa de un sistema que ha fracasado. Un sistema donde las empresas despiden trabajadores, pero se les permite repartir utilidades. Donde las ISAPRES se les pide que no suban los planes, en vez de denunciar que lo que están haciendo es simplemente ilegal. Donde las FP sacan cuentas alegres, pero nuestros fondos continúan disminuyendo. Donde el Estado invierte en créditos especiales, a propósito de la propia referencia que hace Hernán respecto del FOGAPE. Invierte en créditos especiales para las grandes empresas, pero las pymes siguen sin recibir absolutamente ninguna ayuda. Entonces, no me pidan que yo mantenga un tono, calmo frente a esta situación, porque la verdad es que a muchos de nosotros nos indigna bastante, y la verdad es que muchos de nosotros perdimos hace bastante tiempo la fe de que este gobierno tenga realmente una voluntad de no solamente cambiar de actitud, sino que salir, digamos, de su sobreideología y ponerse del lado de escuchar nuevas propuestas que le permitan actuar fuera de este marco económico, fuera de esta posibilidad que ha sido tan criticada por la ciudadanía. A mí me indigna que padres y madres todavía no tengan acceso a un postnatal de emergencia, por ejemplo, porque este gobierno se niega a patrocinar esta iniciativa, que incluso ha recibido apoyo de parlamentarios de oficialismo.
Entonces, estamos dando la pelea hace bastante tiempo y yo la verdad es que veo que no hay disposición de ceder y me preocupa de que más allá de las legítimas diferencias que solemos tener siempre, en este momento las diferencias y en este momento los errores cuestan vidas y cuestan la salud de nuestros vecinos y vecinas. Y cuando el gobierno decide, por ejemplo, en el caso de mi región, priorizar la minería para que la gente siga saliendo a trabajar, para que la industria continúe funcionando, pero eso a costa del colapso del sistema de salud, eso a costa de la salud de mi gente, por supuesto que va a tener un tono de indignación. Entonces, el ánimo de colaborar y el ánimo de dialogar lo vamos a tener siempre, porque cuando la gente se está muriendo de hambre, no escatimamos en ir a sentarnos con quien haya que sentarse para ver si podemos abrirlo. Y es por eso que accedemos, por ejemplo, a dialogar con el gobierno y siempre lo vamos a hacer de esa manera. Pero la verdad es que creo que aquí hay una deuda tremenda con un sistema que ha sido profundamente injusto y cuyas desigualdades hoy día expresan su peor cara en esta pandemia. Y creo que frente a eso es que muchos de nosotros, pucha, que estamos enojados. Eso nomás, Bárbara. ¿Les cuesta a ustedes ir a sentarse con el gobierno pensando que hay una parte del Frente Amplio que es bastante más dura? Ya tuvieron esta discusión también en el pacto de noviembre. El Partido Comunista, por ejemplo, ni siquiera quiso ir a sentarse. ¿Cómo lo ven ustedes también con su propio fuego amigo? No me cuesta ir a sentarme a conversar con el gobierno. Yo creo que cuando la gente se está, insisto, muriendo de hambre y cuando hay que poner las necesidades de las familias por delante, nosotros siempre vamos a estar disponibles a dialogar con todos quienes haya que dialogar, y más que dialogar incluso presentamos directamente las propuestas, como lo venimos haciendo hace ya 2 meses, no solamente desde el Frente Amplio, sino que desde la oposición. Y yo creo que ojalá esa disposición propositiva, esa disposición dialogante, esa disposición de salir de la trinchera y realmente abrirse a buscar otras alternativas, no esté solamente presente en nosotros, sino que también esté presente en el gobierno y que pongamos realmente por delante las necesidades de las familias en Chile, el aumento del ingreso, la protección del empleo, la protección de las pymes, esta idea de que el costo de la crisis no la paguen los trabajadores. Yo esperaría que fuese una idea no solamente que inspire al Frente Amplio, que inspire la oposición, sino que también que inspire al gobierno, y lamentablemente no lo hemos visto así. Álvaro. Mira, un comentario. Independientemente de los tonos, yo diría que en la oposición existe mucho acuerdo respecto de cómo enfrentar esta crisis. De hecho, hemos suscrito una serie de documentos, no solo los partidos que estamos formando parte de esta iniciativa, también los partidos que no están formando parte de este diálogo, en que hemos hecho público nuestros puntos de vista. Con Catalina hemos suscrito una serie de declaraciones donde hemos planteado además no solo demandas, sino que hemos dicho qué iniciativa hay que hacer, cómo se financian, cuál es el impacto que esto va a tener para la vida de las personas, porque estamos haciendo un esfuerzo de contribuir con ideas, entendiendo que es fundamental tener una política pública a la altura de lo que representa este desafío. Lo que le hemos pedido al gobierno es que rectifique. Nosotros queremos aportar, pero esperamos que el gobierno rectifique. Yo espero que este espacio de diálogo sea un punto de inflexión para algo distinto. Ahora, bueno, hay que ver cuál es la actitud. Yo insisto, nosotros no podemos estar jugando en decisiones, esperamos que exista voluntad de escuchar las propuestas que hemos planteado como oposición. Pero lo más relevante es que tenemos que estar a la altura de lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es dramático, la gente lo está pasando muy mal. Y por tanto, si no actuamos con celeridad, no vamos a cumplir con el rol fundamental por el cual los tres que estamos aquí estamos en política, y muchos otros. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío que tenemos que asumir en conjunto. Reitero, nosotros tenemos nuestro punto de vista, nuestras propuestas, estamos convencidos que se debe actuar con mayor celeridad y también que el plan de ayuda debería haber sido más robusto, porque efectivamente la crisis es de una magnitud significativa. Y esperamos que el gobierno tenga la disposición de incorporar nuestros puntos de vista. De eso se trata el diálogo, que nos escuchemos unos a otros. Nosotros lo decimos con mucho humildad, no nos sentimos escuchados. Sentimos que lo que hemos propuesto, finalmente el gobierno ha hecho algo parecido, similar, quizás en la misma dirección de lo que le sugerimos, pero no con la fuerza, la potencia necesaria. Hicimos un punto, por ejemplo, cuando se aprobó el ingreso familiar de emergencia, que no podía tener un monto decreciente, porque la situación con el paso del tiempo se iba a ver profundizada. Pues bien, no se lo escuchó. El ministro Sichel no quiso cambiar ni una coma al proyecto en lo sustantivo. El presidente después presentó un veto, hizo un pequeño cambio que valoramos, pero claramente insuficiente. Finalmente tenemos un ingreso familiar de emergencia que no está a la altura de lo que hoy día requiere la familia. Entonces esperamos que, producto de este diálogo, la disposición del gobierno sea distinta. Y las propuestas que hemos generado como oposición, porque reitero, hemos hecho un esfuerzo en la oposición, estamos teniendo reuniones periódicas, pese a que somos distintos partidos, hemos suscrito documentos compartidos, documentos comunes, en que hemos hecho los planteamientos a lo que hace referencia a Catalina, que me parece muy importante. Hay que hacerse cargo del drama que están viviendo nuestros compatriotas y hay que estar a la altura de lo que eso significa.
Bueno, hay varias propuestas de distintos grupos, economistas convocados también por el Colegio Médico. Esta mañana en EMOL TV, Andrea Repeto, economista que es parte de ese grupo también, nos decía que el plan económico del gobierno estaba pensado cuando tenían en la mente la meseta. ¿Se acuerdan? Cuando estábamos en la meseta, los contagios más o menos controlados, en que se esperaba un retorno gradual a una nueva normalidad, escenario que cambió totalmente. ¿No se ha adaptado ese programa a nuestra nueva realidad, en el fondo bastante madura? Yo creo que la nueva normalidad Yo creo que la nueva normalidad fue un llamado a la nueva irresponsabilidad. Creo que fue un error tremendo. Incluso un alcalde que reinauguró un mall por un día. Yo creo que se pecó de optimismo, de exitismo. Se creyó que ya se había superado la crisis y por tanto se podía volver a una vida normal, una vida económica como la que teníamos en contexto sin pandemia. Y eso ha tenido un costo sanitario, evidentemente, porque han aumentado de manera significativa los contagios, pero también un costo económico, porque por tomar una decisión anticipada, al final la economía también se va a afectar. Por eso vuelvo al punto que planteé hace un rato. Lo social, lo económico y lo sanitario van de la mano. Cuando se dice, no, es que hay que privilegiar la economía por sobre lo sanitario, pues bien, si se privilegia la economía por sobre lo sanitario y eso tiene un impacto negativo en lo sanitario va a afectar la economía y eso va a tener un impacto social dramático. Entonces, aquí yo creo que hay que ser más, ¿cómo decirlo?, más cauto. En términos de que las decisiones se tienen que adoptar cuando se tengan todos los elementos de juicio. El llamado a la nueva normalidad se adoptó sin escuchar a los expertos, a la comunidad científica, al consejo asesor. Y creo que fue una decisión errada y hoy día se están pagando las consecuencias. Entonces, en todos esos ámbitos yo creo que lo que nosotros le hemos pedido al gobierno que rectifique. Después vendrá el momento en el cual se establecerá la responsabilidad de cada cual. La verdad, eso a mí me tiene indiferente, lo quiero decir con toda claridad, porque el drama es tan profundo que después vendrá esa discusión. Pero lo único que pedimos, que el gobierno rectifique y asumamos que esta crisis es de mayor magnitud, se requieren medidas más enérgicas y, por cierto, tenemos que profundizar todo lo que significan medidas de aislamiento físico para evitar el contagio. Eso tiene que ir asociado a una protección social a las personas para que cumplan con esas medidas y, por cierto, eso va a permitir que salgamos antes de esta crisis y, por tanto, la economía se pueda reactivar y el impacto que esto tenga en empleo y el ingreso para las familias sea menor. De todas maneras, no nos pasemos cuenta. Esto va a tener un costo significativo. O sea, tenemos que tomar conciencia que es la crisis más profunda que hemos vivido en décadas. Bueno, y nosotros vamos a contribuir con nuestra idea, esperamos ser escuchados. Hernán, ahora sí. Valorar un poco el punto que hace Álvaro, y es que todos estamos como presidentes de partido, como dirigentes, en una responsabilidad excepcional. No son tiempos normales, y por lo tanto debemos actuar a la altura de esas circunstancias. Efectivamente, aquí va a haber un efecto económico, social y, por supuesto, de vidas que va a ser muy duro para nuestra sociedad. Y se va a demorar mucho tiempo, se va a instalar con mucha profundidad. Y por tanto, creo que hay que tener conciencia y hay que estar entonces en una posición de colaboración. Eso me parece fundamental. Lo segundo, hace algunas semanas, cuando se discutían ciertos proyectos de ley, como el ingreso familiar de emergencia, desde la oposición nos decían más, tenemos que aumentar las transferencias, tenemos recursos. Yo les quiero decir, si nosotros en ese minuto hubiéramos puesto todos los recursos que teníamos en nuestras arcas, bueno, tal vez no hubiéramos podido tener el día viernes la reunión con presidentes de partido y el gobierno para poder diseñar los próximos 18 meses, porque son recursos escasos, porque no nos podemos endeudar ilimitadamente, entonces tenemos que ser responsables. De ahí el valor que tiene la propuesta de los economistas de la oposición, que van desde el Frente Amplio hasta Sebastián Edwards, que son más bien de centro-derecha, con un marco, con un esfuerzo fiscal que va a ser de todos los chilenos y que nos empuja a nosotros, a todos los sectores, para construir un acuerdo que no es para los políticos. El acuerdo es para las personas, es para las familias. Para allá vamos a ir con las transferencias monetarias. Para eso van a ser programas para subsidiar los empleos. Vamos a tener que ir realmente en forma muy profunda a ayudar a las personas. Podemos tener diferencias en instrumentos, y eso es legítimo. Podemos buscar y discutir cuáles van a ser las mejores maneras de llegar a ayudar a las personas. Pero que tenemos una responsabilidad impresionante, la tenemos. Y hemos tenido diferencias, creo que hay que hacerse cargo de ellas, pero con mucha mayor altura,
reconocer que se han cometido errores, lo he dicho 3 veces en esta conversación, no quiero en ningún caso decir que aquí se ha hecho todo perfecto y que no, creo que todos hemos cometido errores. El domingo había una buena columna de Daniel Mansuy recordando varios pronósticos de varias personas en marzo. ¿Ah? Y aquí muchas personas cometieron errores también. El te dije, creo yo, no es la mejor palabra hoy día para poder conversar sobre lo que tenemos que hacer. ¿Se pueden hacer mejor las cosas? De todas maneras. La predisposición, creo yo, es a moverse a un clima de acuerdo y de diálogo. Y entender que tenemos recursos que son escasos, que no podemos hacerlo todo, porque el futuro del país también va a estar siendo hipotecado. Por lo tanto, busquemos esas fórmulas, hagámoslo con sentido de urgencia, pongamos nuestros técnicos, que esté la voluntad de los sectores políticos para poder enfrentarlo, abrámonos, yo les digo, Catalina, Álvaro, abrámonos a cosas disruptivas. Si ustedes traen una idea audaz, juguemos, vamos para adelante. Si, por ejemplo, hay soluciones tributarias excepcionales para las pymes, donde podamos, por ejemplo, rebajarles los impuestos para que aquellos que empiezan puedan tener un año sin pagar impuestos, sin enfrentarse al Estado, que muchas veces, y de esa manera le demos a personas las oportunidades de poder salir. Bueno, estemos abiertos a cosas así. Y si ustedes traen otras, bienvenidas. Y creo que eso es lo que la gente también espera de nosotros. Capacidad de generar acuerdos y que esos acuerdos sean los adecuados, que sean buenos, que sean buena política pública, que sean buenas respuestas a las necesidades que tienen las personas. Finalmente, y ojalá muy breve porque no nos queda mucho tiempo, les quiero hacer una pregunta a los tres que nos manda Humberto Julio Reyes. Todo depende de las prioridades, qué es lo urgente y lo inmediato y qué puede esperar. En el caso de ustedes tres, para cerrar, ojalá como les decía breve, ¿qué es lo urgente e inmediato y qué es lo que debería esperar? Catalina. ¿Qué es lo urgente y lo inmediato? Uno, asegurar el aumento del ingreso para las familias en Chile. Lo ha dicho el Colegio Médico, lo hemos dicho desde la oposición. A diferencia de Hernán, yo creo que los recursos hoy día están. El Fondo de Estabilización Económica y Social, la creación de un impuesto a los súper ricos, el echar mano a la deuda han sido algunas de las fórmulas que han puesto sobre la mesa y creo que más que plata lo que aquí falta es voluntad política. Darle seguridad a las familias respecto a sus condiciones de empleo, proteger las pymes, proteger el empleo hoy día en nuestro país, incluso pensando en ir al salvataje de grandes empresas si es que eso se hace cambio, además de participación del Estado en ellas, prohibir el despido para aquellas empresas que reciban financiamiento o ayudas por parte del Estado y también modificar el criterio en materia de crisis sanitaria. Creo que hoy día abrirse a una nueva estrategia en materia sanitaria es esencial y espero que esa disposición por parte del gobierno esté. ¿Y qué puede esperar? No porque no sea importante, sino que porque corresponde a otro momento. El diálogo respecto de cuál es el Chile que nos estamos imaginando, cuáles son las grandes transformaciones en materia social que hay que realizar, que es un debate que le corresponde al proceso constituyente, para lo cual vamos a enfrentar un proceso importante como país y espero también allí todos nos pongamos a disposición de ese diálogo democrático. Muchas gracias, Catalina. Álvaro. Mira, a ver, lo que puedo esperar es todo lo que no mencione, por decirlo gráficamente. Por eso muchas de las cosas que no voy a mencionar. ¿Qué es lo urgente? A ver, yo creo que lo urgente es proteger a las personas, a los trabajadores, a las trabajadoras, sus ingresos. Esta crisis no puede nuevamente recaer en los hombros de las trabajadoras y los trabajadores. Y por tanto, todas las ayudas que lleguen de manera directa a las personas, a las familias, bienvenido sea. Y hay que perfeccionar lo que se ha hecho, corregir, como lo he señalado, rectificar los errores. Por ejemplo, respecto del crédito a las empresas, el FOGAPE, dijimos que es un esfuerzo mayor para que llegara. Se presentó un proyecto de ley y se aprobó. Pero el propio ministro de Economía ha reconocido que los préstamos de los bancos están llegando a lo que él denomina el filete. Es decir, que tienen espaldas, se pueden endeudar, cero riesgo para el banco y por tanto ni siquiera requieren de esa ayuda. Esa ayuda les va a permitir concentrar más, ampliarse como empresa. Y la ayuda tiene que llegar a quien lo necesita. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que todas las iniciativas que se han desarrollado y las que hemos propuesto y no se han desarrollado, asegurarnos que lleguen lo más directo a quienes realmente lo necesitan. Las pequeñas y medianas empresas, las trabajadoras y los trabajadores, formales e informales, ojo, todos. Porque hay muchos que en Chile viven de lo que trabajan en el día. Si no tienen ingresos garantizados, no tienen con qué parar la olla. Si no pueden parar la olla, van a salir a buscar qué comer. Y eso va a tener un impacto sanitario enorme. Entonces, en definitiva, asegurémonos que esta ayuda llegue. Y el esfuerzo fiscal tiene que ser mayor. Chile tiene 12.000 millones de dólares en el Fondo de Estabilización Económica y Fiscal. Nos quedan 10.000 ya. Y Chile, por tanto, puede hacer un esfuerzo mayor. Y también se puede endeudar a tasas que actualmente son muy bajas. Lo importante es que seamos responsables. Es decir,
que todo lo que comprometemos veamos cómo se paga, porque obviamente hay que pensar también en el mediano y largo plazo. Y por eso nos duele, lo decimos con toda claridad, se nos ha acusado de ser irresponsables fiscalmente por lo que hemos propuesto. Nosotros gobernamos mucho tiempo, cometimos errores, hay que reconocerlo, pero hay un error que no cometimos. Nunca fuimos responsables fiscalmente. Por tanto, Muchas cuando gracias. esta propuesta, lamentamos que se caricaturice como si hemos sido irresponsables fiscalmente. Y finalmente, Hernán. A ver, creo que lo urgente es salvar vidas. Esa es la cuestión más fundamental hoy. Y por lo mismo, el gobierno tiene un plan. Se han aumentado las camas UCI, los ventiladores. Hay un plan para testear, rastrear y aislar. Se han aumentado las camas de residencias sanitarias. Y esa cuestión es la fundamental. Son las próximas horas y semanas que van a ser las más críticas de la dimensión sanitaria. En paralelo, naturalmente, que es urgente que definamos en conjunto una serie de herramientas para ir en protección de las familias, ingresos familiares, y luego generar condiciones para reactivar, para poder salir de esta crisis, de la cual sin duda vamos a salir todos juntos. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros esta tarde, Catalina Pérez, Álvaro Elizalde, Hernán Larraín, que tengan una muy buena tarde, lo que queda del día. Muchas gracias, nos vemos. Chao, Hernán, Álvaro, Bárbara, nos vemos. Chao, muchas gracias. Los queremos dejar invitados para que se conecten mañana desde temprano con nosotros. Día martes 2 de junio estaremos junto al exministro de Salud, Emilio Santelices, también con la directora ejecutiva de Espacio Público, Pía Mundaca, con el académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Robert Funk, para ver todo lo que está pasando en Estados Unidos, y con el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet. Que tengan una muy buena tarde, muchas gracias por estar aquí. Los invitamos a que siga en emol.com.